Muy bien, estamos revisando la carta a los Romanos. Nuestra serie es el Evangelio de Dios. El tema para hoy, si tú tomas notas, el tema para hoy es: a Él sea la gloria para siempre. Y esto se desprende de uno de los versículos que vamos a revisar hoy. Entonces, serie el Evangelio de Dios. El tema para esta mañana es: a Él sea la gloria para siempre. El texto que vamos a exponer, revisar juntos, es Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Si tú has estado siguiendo esta serie, tú vas a notar que hay un par de versículos previos al 33 que no los estoy mencionando y no los vamos a exponer hoy. Vamos a esperar a llegar a Romanos 14 para retomar esa sección, porque vamos a tener mayor luz para poder entender esos versículos. Entonces nos vamos a enfocar en esta mañana en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Si tú no tienes una Biblia, levanta tu mano y hay los servidores, los que están con chalecos rojos, ellos pueden alcanzarte una Biblia. Romanos capítulo 11 entonces, versículo 33. Dice la palabra: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Quiero leer esta misma porción de otra versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, porque quiero que notes algunos énfasis alrededor de estos versículos. Versículo 33 de la Nueva Traducción Viviente dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pablo ha venido desarrollando el concepto del Evangelio de Dios. Son 11 capítulos donde Pablo está trabajando este tema, enseñándonos este tema del Evangelio de Dios. Y para que pudiésemos entender, es que él ha tomado todos estos capítulos, todo este tiempo, para que la comprensión del Evangelio no sea ambigua, sino que podamos llegar a entender que el Evangelio descansa en el carácter y la naturaleza de Dios. Pablo ha buscado que podamos comprender el plan de salvación diseñado por Dios para rescatar a pecadores culpables como tú y como yo. Pero al momento de rescatar, ejerciendo misericordia, no afecta su justicia sobre el pecado. Y entonces Pablo nos explicó la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde a Él en esa cruz le es imputado, le es dado, le es entregado mi pecado. Y su justicia me es dada a mí. En otras palabras, Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿No es cierto? Esa muerte, ese castigo y muerte era lo que a mí me correspondía por vivir lejos de Él, por estar muerto, dice la palabra en Efesios, en mis delitos y pecados. Eso es lo que Pablo ha estado desarrollando a lo largo de 11 capítulos. Pero en este punto, en estos versículos 33 al 36, no sé si podemos percibir todos, pero es como que hay una pausa lo que él está desarrollando, y es como que Pablo empieza a adorar al Señor. Es como que Pablo, maravillado por la enorme sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, él se detiene y empieza a adorar al Señor. Esto es lo que está sucediendo acá. Y no nos debería parecer extraño,
Porque al momento de considerar Romanos capítulos 9, 10 y 11, vemos el poder de Dios desplegado para salvar a los suyos, su pueblo, judíos, pero a la vez extender salvación a los gentiles. Y eso es algo extraordinario, eso es algo para maravillarse, que nosotros somos el recipiente de la misericordia, de la gracia de Dios y no de su justicia. Eso es extraordinario. ¿Recuerdas que Pablo, versículos previos, nos dice que hemos sido injertados en el árbol de donde fluye vida, que es Cristo? Esto es lo que es extraordinario. Es que estando separados de Dios, lejos de Dios, caminando bajo la dirección de nuestros deseos y pasiones, Él en su misericordia nos toma y nos injerta a Él y nos da vida. Esto es maravilloso, dice Pablo. Entonces la expresión de este asombro de Pablo se ve plasmado en estos versículos. Entonces déjame darte la ruta de este mensaje alrededor de estos versículos. Lo que vamos a ver es, primero, es una exclamación de asombro ante la grandeza de Dios. Eso es lo que Pablo está señalando. Segundo, hay una exclamación de asombro ante la sabiduría de Dios. Tercero, hay una exclamación de asombro ante la gloria de Dios. Entonces tú vas a observar que Pablo está asombrado por la grandeza, la sabiduría y la gloria de Dios. Mi meta es, y el Señor nos dé gracia para alcanzar esto, es que tú termines exclamando de asombro la grandeza, la sabiduría y la gloria de Dios. Yo quiero rogarte que pongas toda tu atención en lo que vamos a hablar. Empecemos. Primero, decíamos que Pablo está haciendo una exclamación de asombro ante la grandeza de Dios. Observa conmigo el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Debemos recordar una y otra vez que la verdadera teología produce adoración. La verdadera teología, el estudio de la palabra, produce adoración. De hecho, la verdadera adoración surge de la teología. La verdadera adoración surge de la teología. Cuando la teología no te lleva a una doxología, cuando la teología no te lleva a adorar a Dios, hay un problema. Y el problema puede radicar en tu teología o puede radicar en tu corazón. Pero cuando hay una apropiada teología, un apropiado estudio de la palabra, eso me maravilla y eso me lleva a adorar a Dios. Yo no sé cómo tú tienes tus tiempos a solas con Dios cuando lees la palabra, pero tu lectura apropiada de la palabra, en reverencia, con expectativa, produce asombro. Y ese asombro nos debe llevar a adorar a Dios. Cuando esto no sucede, o tienes un problema en tu teología, o tienes un problema en tu corazón. Esto es lo que Pablo está señalando, porque Pablo ha venido desarrollando una teología robusta, profunda respecto a salvación. Y Pablo no puede más y tiene que detenerse y tiene que adorar al Señor. Y esa es la expresión de estos versículos. John Piper sostenía que aún la predicación misma, aún la enseñanza misma de la palabra, de la teología, debe ser una exultación expositiva. ¿Qué significa esto? Que debe ser un acto de adoración a Dios. Cuando tú enseñes su palabra, debe ser un acto de adoración a Dios. No podemos separar, no podemos dividir nuestro corazón al momento de acercarnos a las Escrituras, sino sentir asombro por lo que dice la palabra. Observa el versículo 33, la primera expresión de Pablo. Oh profundidad. Oh profundidad. Esta es una expresión, dice el texto original, que comunica la idea de lo inconcebible. Aquello que está fuera del alcance de nuestra comprensión.
Es una profundidad, dice John Stott, es una profundidad profunda. Las riquezas de la sabiduría de Dios no tienen profundidad, dice Pablo. Las riquezas de la sabiduría de Dios y de su conocimiento no tienen límites. Este es en el Dios que creemos. ¿No te parece extraordinario que nuestro Dios soberano es profundamente sabio y su conocimiento no tiene límites? ¿No es confiable? ¿Nuestro Dios entonces no es confiable? Pablo dice, esta sabiduría infinita descansa en su conocimiento infinito de todas las cosas. Ahora, tú y yo sabemos que es posible alcanzar conocimiento, pero no todo el conocimiento. Es posible tener conocimiento, pero carecer de sabiduría. Hay gente que puede tener mucho conocimiento y ser inmoral. Hay gente que puede tener mucho conocimiento y anhelar más y sentirse frustrado porque llegó a un límite. Yo sé que tú y yo escuchamos mucho que no hay límites para la mente. Sí, en un sentido. Y no porque el único sabio, aquel que conoce todas las cosas con profundidad y sin límites, es Dios. Es Dios. Nuestra capacidad tiene limitaciones. Unos más que otros, pero al fin y al cabo tenemos limitaciones. Nuestro Dios, escucha bien, nuestro Dios lo sabe todo. Y Él sabe qué hacer con lo que sabe. Esto es sabiduría. Lo sabe todo y sabe hacer lo que debe hacer con lo que sabe. Eso es sabiduría. No es que Él sabe y tiene tantas opciones que anda confundido. ¿No es lo que nos pasa a nosotros? Que tenemos un nivel de conocimiento, pero aún así no podemos tomar decisiones. Y cuando las tomamos, como que nos retractamos porque sentimos que nos hemos equivocado. Dios no. Su conocimiento, el conocimiento de Dios y su sabiduría son ilimitados. Él conoce de antemano todas las posibilidades. Él conoce de antemano todas las eventualidades que puedan surgir en el proceso del cumplimiento de sus propósitos. Nada lo toma por sorpresa. Absolutamente nada lo toma por sorpresa. Nada puede frustrar que Él haga lo que Él ha decidido hacer. Es extraordinario. De esto está maravillado Pablo. Pablo dice, tal conocimiento de Dios me abruma. No puedo comprender lo infinito de su sabiduría. Dios no comete errores. Y eso debe llenar de paz nuestros corazones. Dios no se equivoca. A Dios no le sorprende nada. Él lo sabe todo. Eso es extraordinario. Alguien ha dicho correctamente que Dios conoce todos los eventos, a nivel macro y a nivel micro. Él conoce todos los eventos a nivel macro. Él conoce todo lo que sucede en la tierra y en la atmósfera y en todos los confines del espacio, en cada galaxia, en cada planeta, en cada estrella. Pero también conoce las cosas a nivel micro. Dios sabe todo lo que sucede en las moléculas, átomos, electrones, protones y neutrones. Él conoce todos sus movimientos y cada ubicación y cada condición de cada partícula del universo en cada nanosegundo de tiempo. Fin de la cita. Este es Dios. Pregunta: si este es el Dios que describe la palabra, ¿no tendrá cuidado de ti? Si este es el Dios que describe las Escrituras, ¿no va a cuidar cada detalle de tu vida? ¿Notas por qué Jesús nos dice, hey, no te afanes? No te afanes por el día de mañana. ¿Cuál es la razón? El Dios que es sabiduría, el Dios que tiene un conocimiento sin límites, está en control de la vida de sus hijos. Distinto al hecho de que tú no tengas a Cristo por Señor. Distinto. Porque tú sí vas a vivir afanado y turbado y perturbado.
Tú vas a vivir con un nivel de ansiedad respecto al mañana. Pero si tú has nacido de nuevo, esa no es una condición de un hijo de Dios. No es un llamado a la no preocupación en el sentido de tomar acción sobre ciertos asuntos, pero es un llamado a descansar en Dios en todas las áreas. Él conoce todos los eventos que suceden en la mente y en la voluntad humana. Y conoce todos los pensamientos, Él conoce todas las elecciones, todos los sentimientos. Él conoce el presente, pero también es testigo porque estuvo a cargo del pasado y Él tiene el control sobre el futuro. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es el Dios a quien adoramos. Él conoce, escucha bien, Él conoce exhaustivamente a cada ser humano. Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Han escuchado frases como, no me conoces, no? Es verdad, porque ni tú mismo te conoces. Es más, ni tú mismo te entiendes. ¿Te ha pasado eso? Expresiones como, ay, ni yo me entiendo. ¿Qué tienes? No sé, ni yo me entiendo. Sí, no te entiendes. Porque el único que puede entenderte con profunda precisión es Dios. Es Dios. Entonces Él conoce exhaustivamente a cada ser humano. Decíamos que Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él conoce exhaustivamente lo que cada ser humano piensa. Lo que tú estás pensando en este momento, Él lo sabe. Cuidado. Lo que tú estás pensando en este segundo, Él lo conoce. Él sabe lo que tú sientes. Él sabe con precisión lo que tú deseas. Él sabe de tus temores. Él conoce tu ansiedad. Él conoce tu angustia. Nadie te conoce mejor que Dios. ¿Cuál es la razón? Él es profundamente sabio e infinitamente lleno de conocimiento. Este es nuestro Dios. ¿Notas por qué entonces Pablo se detiene y empieza a adorar a Dios? Porque estos versículos es la expresión de la adoración de Pablo. Mira lo que dice Salmos, acompáñame en tu Biblia. Salmos 139, versículos 1 al 6. Salmos 139, versículos 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Este es nuestro Dios. Cuando tú te acercas a Dios en oración y tú no tienes ni idea qué le vas a decir, y cuando aún las palabras pudiesen estar en tus labios, Él ya sabe lo que tú vas a decir. Él te conoce. Escucha bien, Él te conoce. Tu queja respecto a que nadie te entiende, nadie te conoce, nadie te comprende, nadie vive lo que tú vives, nadie experimenta lo que tú experimentas, nadie sufre como tú sufres. Dios dice, yo sí sé. Yo sí sé. Es que el problema nuestro es egoísmo. Escucha, iglesia, el problema nuestro es egoísmo. Quiero que los otros estén sobre mí, atendiéndome, consolándome, alentándome. Y no es que esté mal, pero en el fondo debería descansar que si Él lo sabe todo y Él conoce todo, para mí debería ser suficiente. Ojo, no estoy diciendo que el alentarnos los unos a los otros, que llevar las cargas los unos de los otros esté mal. Es perfecto porque la palabra lo dice, pero estoy hablando de las motivaciones de mi corazón.
Pablo quiere empujarnos a que veamos que Dios, al conocer, saber, entender, comprender todo lo que a mí me sucede, debería ser de profundo consuelo en mi corazón. ¿Has notado que la palabra, siempre que habla de la sabiduría de Dios y siempre que Él toma una decisión, cualquiera sea esta, siempre es la mejor? Por supuesto, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Nosotros sí. Nosotros somos infinitamente falibles. Él es infinitamente perfecto. Él no comete errores. Él no está llamando a los ángeles a un concilio para tomar la mejor decisión. Él no tiene un grupo de asesores para que le digan qué sería bueno hacer. No, Él es sabio en sí mismo. Él es la esencia, la causa de la sabiduría. Y Pablo insiste, y de todo conocimiento ilimitado, Dios no comete errores. Salmo 104, versículo 24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra, escucha bien, de tus, ¿qué dice? Posesiones. Él ha hecho todo con profunda sabiduría. Por lo tanto, dice el salmista, toda la tierra es que de su propiedad. Todo le pertenece a Él. Porque todo lo hizo Él, y esto va a desarrollar Pablo. John Stott lo ilustra de esta manera, para que podamos entender un poco el concepto de sabiduría y conocimiento de Dios. Él dice, ingenieros piensen, tenemos ingenieros acá, yo sé que sí, o que ustedes piensen un poco más que el resto. Ingenieros piensen por un momento en el reto que sería para un grupo de ustedes graduados de la mejor universidad del mundo. Ok, San Simón y San Andrés de la Paz, ya, las mejores del mundo. Diseñar una bomba que tenga estas especificaciones. Expectativa, 75 años de vida. Que no necesite mantenimiento o lubricación nunca. Con un peso que no exceda los 300 gramos, esto es 0,3 kilogramos. Con capacidad para bombear 7,000 litros al día. Con válvulas trabajando de 4,000 a 5,000 veces por hora. Ese es el desafío. John Stott dice, ¿saben de qué se trata? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. ¿Y saben quién creó con profunda sabiduría y conocimiento un corazón que trabaja de esta forma? Dios. ¿Y saben en qué momento? En el momento mismo de la concepción. ¿No te parece extraordinario? La sabiduría y el conocimiento de Dios, esto debe producirnos asombro por quién es nuestro Dios. Pero más asombro en el contexto de Romanos 11, que es donde Pablo está señalando a la salvación que Él trajo a los pecadores como tú y como yo. Eso debe asombrarnos. Que no éramos dignos de la misericordia de Dios. No éramos dignos de la gracia del Señor, pero a Él le plació, en un acto de profunda sabiduría y gran conocimiento, extender gracia a nuestras vidas y salvarnos. Cuando hablo de conocimiento en la salvación, tú y yo debemos recordar que Dios sabe todas las cosas, eso está claro. Entonces Él sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar contra Él. Él sabía que múltiples veces no íbamos a llevar una vida conforme su palabra. Él sabía que en muchas otras ocasiones lo íbamos a negar con nuestras actitudes. Y a pesar de ello, Él decidió amarnos. Y ese amor se expresó en salvación. ¿Notas el profundo conocimiento de Dios? Alguien podría decir, pero si Él sabía que yo le iba a fallar, ¿por qué me salvó? Porque Él es sabio. Él al salvarte no cometió error. Tú no eres resultado de un error en la salvación. Tú eres resultado del amor y del favor de Dios expresada en la cruz del Calvario. Tu salvación no es un error.
Porque tu salvación viene de un Dios que es infinitamente sabio e infinitamente lleno de conocimiento. Mira el versículo 33 conmigo de Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta palabra juicios es importante de considerarla porque no es una referencia a la ejecución del juicio de Dios al momento de emitir una sentencia. El sentido de esta palabra juicio es respecto a las decisiones que Él toma. Escucha bien, esta palabra juicio es respecto a las decisiones que Él toma. Entonces, las decisiones que Él toma son insondables. Y esto significa que a veces son difíciles para nosotros de entender, porque no tenemos ni todo el conocimiento ni toda la sabiduría. Pero Dios opera ejerciendo sus juicios, sus decisiones permeados de su sabiduría y de su conocimiento. Por lo tanto, cada decisión que Dios toma es perfecta. Escucha bien, es perfecta. No hay arbitrariedades en nuestra vida. Cada decisión de Dios es perfecta. Es que estoy enfermo. Esa decisión de Dios es perfecta. ¿Cómo puede ser la enfermedad en mi vida una decisión perfecta de Dios? Es que su decisión está permeada de toda su sabiduría y de todo su conocimiento. Y Dios sabe que esto va a producir en tu vida mayor peso de gloria. Su decisión es perfecta. Estoy sin trabajo. Escucha. Salvo que sea resultado de tu irresponsabilidad, que sería consecuencia de tu pecado. De otra manera, aún el quedarme sin chamba responde a la sabiduría de Dios. Y aún estando sin chamba, sin trabajo, resultado de mi desobediencia, de mi irresponsabilidad, aún Dios en su sabiduría, en su conocimiento, este hecho malo puede usarlo para su gloria y para mi bien. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, sus juicios son insondables e inescrutables sus caminos. Arthur Pink dice lo siguiente: el ser insondable e inescrutable es que no tienen fondo. Nosotros podemos sumergirnos en ese océano dependiendo de nuestra capacidad mental y espiritual, y llegaremos hasta cierto punto, porque habrá un momento en que ya no podremos descender un centímetro más. No podremos, por más capacidad que un hombre tenga, cuando trata con la mente de Dios, siempre dejará a Dios en la profundidad. Nosotros apenas alcanzamos a tocar la superficie del conocimiento y de la sabiduría. Dios, por lo tanto, en sus juicios es insondable e inescrutable. Fin de la cita. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Observen otra palabra que se desprende de este versículo 33, que también es importante: sus caminos. Los caminos del Señor, dice Pablo, son inescrutables. ¿Qué significa esto? Es que los métodos que Dios usa para llevar adelante sus planes son inescrutables para nosotros. ¿No te pasa eso? Que algún momento ciertos asuntos empiezan a tomar un curso que a mí me parece inapropiado, porque yo no lo haría de esa forma, yo no caminaría en esa dirección. Pero cuando una vida depende de Dios, puede descansar en que Dios está orquestando sus caminos de manera inescrutable. ¿Por qué razón? Porque Él conoce de principio a fin todas las cosas. Porque Él sabe que esa dirección es lo mejor para mi vida con relación a sus propósitos de Dios para conmigo. Entonces sus caminos son inescrutables. Observa Salmo 77, versículo 19.
Salmo 77, versículo 19. En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Esto es inescrutable. ¿Alguien puede seguir algún rastro en el mar? Alguien puede decir, mira, llegas a la esquina mirando el mar, contemplando la inmensidad del mar. Llegas a la esquina y a la derecha, ahí vas a encontrar esto. No se puede. O alguien puede decir, sigue las huellas de la lancha que va por... No hay. No existe. Estos son los caminos inescrutables de Dios. Muchas veces, si no siempre, no los podemos entender todos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta conocer el desenlace de la historia, nos gusta conocer las cosas de principio a fin, pero Dios nos llama a una vida de fe. Dios nos llama a caminar un día a la vez, un paso a la vez, y descansar que sus caminos, siendo inescrutables, están permeados de su sabiduría y de su infinito conocimiento. Por lo tanto, para mi vida es un camino seguro. Para mi vida es un camino seguro. Esto no quiere decir, y debo aclarar esto, que nosotros no podemos saber absolutamente nada acerca de Dios, de sus caminos. No significa aquello. Porque Dios nos ha entregado su palabra, donde nosotros podemos observar ella y meditar en ella y estudiarla y poder comprender sus caminos. Porque los caminos de Dios no son contrarios a su revelación escrita. Los caminos que Dios muestra armonizan con lo que su palabra dice. Ningún camino que a mí me parezca correcto, pero que violente la palabra, es de Dios. Porque sus caminos, insisto, armonizan con la revelación de la palabra. Mira Isaías 40, 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Una vez más, es nuestro Dios. El Dios en el que hemos creído no se fatiga. El Dios en el que hemos creído no se cansa. ¿No consuela tu corazón? Saber que Dios, en otra porción de la palabra, dice que Dios no se duerme. Dios no es como que llega la noche y dice, no, pues hora de dormir, a ver qué pasa esta mañana. No. Él está al pendiente. Mientras tú y yo dormimos, Dios nos guarda. Yo sé que a veces no pensamos en esto, pero tú dices, no, es que yo no duermo. Mi sueño es ligerito. No. Tú tienes un punto donde tu sueño es profundo, sea corto, muy corto, pero hay un momento en tu sueño que es profundo. En ese momento Dios te está guardando. Dios te sostiene. Dios cuida que no pases a la eternidad con Él. Dios te está conservando. Dios te está dando aliento de vida mientras tú descansas. Dios no se fatiga contigo. Dios no se ha cansado contigo. Yo he escuchado frases como, es que seguro hasta Dios ya se ha cansado de mí. No. Nosotros tal vez, no, tampoco. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios no se va a cansar de tocar tu corazón. Dios no se va a cansar de llamarte, de decirte, hijo, vuelve. Dios va a insistir contigo. Porque la buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar. Tú eres su obra en proceso. Dios no se ha cansado. Dios no se ha fatigado. De hecho, Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta es la profundidad de la sabiduría de Dios y el conocimiento ilimitado de nuestro Dios. Segundo aspecto,
Esta expresión de Romanos 11, el versículo 34 al 35, es una exclamación de asombro ante la sabiduría de Dios. Observa lo que dice el versículo 34. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? De hecho, estas son preguntas retóricas. El mismo versículo se asegura de responder la misma pregunta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Cuál sería la respuesta obvia? Nadie. Segunda pregunta. ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie. Tercera pregunta. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Entonces, volvamos al versículo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? La respuesta a lo largo de la historia y por siempre es nadie. Absolutamente nadie puede funcionar como un consejero de Dios. Absolutamente nadie puede conocer la mente de Dios. Y tercero, el hombre no tiene capacidad, dice Pablo, para prestarle algo a Dios y que Dios esté en deuda con el hombre. Entonces, nadie puede venir delante de él a darle consejos. Él lo sabe todo. Nosotros solo podemos conocer lo que él ha querido revelarnos, dice Pablo en Romanos, por medio de su creación y por medio de su palabra. Pero nadie conoce la mente de Dios. Nuestro conocimiento, decíamos, es limitado. Podemos esforzarnos mucho, pero sigue siendo limitado. Su mente es inescrutable. Su mente es infinita. Su mente es incomprensible. Entonces alguien puede levantar la mano y decir, no, yo conozco la mente de Dios. Nadie. Lo que nos ha sido revelado es una parte de la profundidad de la mente de Dios. Alguien decía, la revelación de las Escrituras es el primer pie al conocimiento de la mente de Dios. Es así de profunda e inescrutable la mente de Dios. Tratemos de visualizar unos segundos las repercusiones de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Si somos muy honestos, rara vez pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones. Normalmente decidimos movidos por la presión, movidos por las emociones. Ese es como nuestro marco normalmente, no siempre, pero normalmente nuestro marco de referencia para tomar decisiones. Las presiones, las emociones que se entremezclan, etcétera, etcétera. Ahí es donde tomamos decisiones. Entonces ese tipo de decisiones nos priva de poder invertir tiempo en reflexionar más y pensar más y probablemente tratar de discernir medianamente las consecuencias de las decisiones que estamos pensando tomar. Pero a la mera hora, aunque hemos tratado de analizar todos los datos, hemos tratado de conseguir el mayor conocimiento posible respecto a un asunto, hemos tratado de explorar las distintas variables alrededor de una decisión, a la mera hora terminamos reconociendo muchas veces que no fue la mejor decisión. Y si fue acaso una buena decisión, hay un nivel de incertidumbre amplio porque no sé qué va a pasar más adelante. La mente de Dios no se maneja así. La mente de Dios no está explorando a ver qué va a funcionar. Dios sabiamente gobierna todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Y en ese escenario, Dios lo que hace es tomar cada decisión permeado de su omnisciencia, conocimiento, de su omnisciencia de todas las cosas. Este es Dios. Las decisiones que Él toma para con tu vida son llenas de sabiduría y de conocimiento. Cada decisión que Él toma, en cada paso que tú vas a dar, está permeado del Dios soberano. Esto es lo que Pablo quiere señalar. Esto es lo que Pablo está reconociendo. Y esto es lo que lleva a Pablo más bien a adorar a Dios porque Él es sabio.
no parcialmente sabio, es profundamente sabio. Pregunta, ¿cuánta sabiduría hay en tus decisiones? ¿Cuánta profundidad hay en tus decisiones? Nosotros al final no conocemos, decíamos, todas las cosas. Muchas veces tardamos en decidir. Decía que aun cuando tomamos una decisión, manejamos un escenario de incertidumbre que nos preocupa y nos aflige. Muchas otras veces dudamos si esta decisión es la correcta, es la apropiada, si es sabia, si es prudente. Y aun cuando tomamos decisiones, escucha bien, aun cuando tomamos decisiones, somos tan orgullosos que sabemos que hemos tomado una mala decisión, pero para no lucir más frente a los demás, nos mantenemos en nuestra mala decisión por orgullo. Yo sé que aquí no pasa eso. Yo sé que aquí cuando uno toma una mala decisión, se acerca al Señor, pide sabiduría, pide perdón y ratifica lo que ha hecho. Pero hay otras personas en otros lugares donde para no lucir mal, para que los demás no piensen que fue una mala decisión, se mantienen en su orgullo y persisten en una decisión donde Dios no está. Entonces, ¿crees que a pesar de aquello eres lo suficientemente sabio como para aconsejar a Dios? ¿Crees que a pesar de esto eres lo suficientemente sabio y de profundidad de mente para decirle a Dios qué es mejor para tu vida? La respuesta de Pablo es no. Versículo 35, observa conmigo. ¿Y quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nuestro Dios lo sabe todo y Él es el dueño de todo. Así que no tenemos nada en nuestras manos con lo que podamos negociar con Él. Nosotros no podemos negociar con Dios. Él no nos debe nada ni nos necesita. Él es autosuficiente. Nosotros, en cambio, le debemos todo a Él. Nosotros necesitamos de Dios. Escucha bien, Él no nos necesita. Él no es de esos dioses griegos donde la gente tenía que adorar a Dios y como que el Dios se hacía más fuerte y como que tenía que hacer otras cosas más y este Dios crecía en poder. Nuestro Dios es poderoso en sí mismo. Él no depende de nosotros. Nuestro Dios es autosuficiente. A veces nos acercamos a Él como haciéndole un favor. A veces nos congregamos como haciéndole un favor. A veces servimos a Dios como haciéndole un favor. No, Dios no necesita de nuestros favores. Yo necesito congregarme. Yo necesito servirle. Yo necesito adorarle. Dios no depende de mi adoración. No es que Dios es más glorioso porque lo adore más. Él es glorioso en sí mismo. Adorarlo a Él me bendice a mí. Adorarlo a Él me lleva a enfocar mi mente de manera apropiada en quién Él es. Pablo, predicando en Atenas, la cuna de la filosofía, nos narra en Hechos 17:24. Dice la palabra: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este era un desafío en el momento que Pablo predica esto, porque ese lugar estaba lleno de templos y lleno de gente que servía a Dios, a sus dioses. Pero Pablo está diciendo: nuestro Dios, el que hizo el mundo, el que es Señor del cielo, el que es Señor de la tierra, no mora en estos templos. El que es dueño del mundo, el que es Señor del cielo y de la tierra, no es servido por manos humanas porque Él no necesita nada. Es más, dice Pablo, este Dios
quien hizo todo, quien es dueño y señor del cielo y de la tierra, Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. El aire que estás respirando en esta mañana, debo decirte que es su aire. Tú no te has comprado, o alguien compró y dice, este pedacito es mi aire. Es su aire, respiramos su aire. Son sus pulmones, no los nuestros. Él lo hizo todo, Él nos formó, Él nos entretejió. Aún nosotros mismos no nos pertenecemos porque Él nos formó. ¿Hay algo que sea tuyo? No, es que yo tengo mi casita, tengo mi auto, tengo mis cositas guardadas, desde mi tatarabuela, y tengo su vajilla, eso es mío. Escucha bien, Dios da al hombre la capacidad para trabajar. Dios da al hombre las fuerzas para trabajar. Dios da al hombre la capacidad para poder trabajar. Dios da al hombre las manos para poder trabajar. Nada nos pertenece. Todo tú es de Él. Por eso Pablo insiste en otras porciones que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece en ese sentido. Por eso el llamado de santidad. Por eso el llamado de integridad, de rectitud, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso la palabra insiste en renovar nuestra mente. Deja de pensar lo que el mundo piensa, renueva tu mente y piensa en las cosas de Dios. Es su mente, no la ensucies. Es su corazón, no permitas que suban cosas ajenas a su santidad. Le pertenecemos, hermanos. Somos de Él. Entonces, ¿hay algo que tú le hayas dado a Dios? Sí, mis ofrendas. Hermano, otra vez. Él te dio la habilidad para trabajar. No, pero yo me cuido y tengo buena salud. Él te dio salud. Y si Él le place, te quita su aire. Si a Él le place, te pone un aguijón. ¿No es Pablo el escenario del aguijón? Donde Pablo ora a Dios 3 veces y le dice, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dice, Pablo, suficiente. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Yo necesito de Él. Él no me necesita. Eso es gracia. Que Él, sin necesitarme, Él me llama y me hace de su propiedad. ¿Y saben qué es extraordinario? Que me recibe como estoy. No es esas frases que a veces escuchamos de, no, es que no estoy seguro, le voy a dar una oportunidad a Dios a ver qué pasa. No, Dios te está dando una oportunidad a ti. Tú no a Dios, porque tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Dios te da a ti la oportunidad de escuchar su evangelio. No pienses que eres más que Dios. No pensemos que sabemos más que Él. No pensemos que nuestra sabiduría es mayor a la sabiduría de Dios. Tercero, es una exclamación de asombro ante la gloria de Dios. Observa conmigo el versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Para muchos teólogos, comentaristas bíblicos, ellos sostienen que este es el punto donde convergen todos los hilos de la historia de la salvación, en la gloria de Dios. Tu salvación, mi salvación, se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Él te rescató para su gloria. Para su gloria. Y beneficio de haber sido rescatados para su gloria es que gozamos sin merecerlo, pero gozamos de una eternidad con Él.
Gozamos de las bendiciones de nuestro buen Dios. Este es el sentido. Todo se trata de Él. Todo es para su gloria. Todo termina en Él. La salvación, como muchos sostienen, empieza en Dios, eternidad, y termina en Él, eternidad. La salvación le pertenece a Dios de principio a fin. No hay un solo momento, una sola molécula de mis obras que pueda mover a Dios a salvación a favor mío. No hay nada. La salvación empieza en Él y termina Él para su gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Por eso la salvación no es por obras. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, Efesios 1, versículos 11 y 12. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Queridos hermanos, si tú has nacido de nuevo, tú eres para la alabanza de su gloria. Tú eres para la alabanza de su gloria. La pregunta es, si todas las cosas que hacemos son, siendo sus hijos, son para la gloria de Dios. Todo lo que haces se trata de Él. Todo lo que haces, la forma en que vives, busca darle gloria a Dios, o se trata de ti, o se trata de tu buen nombre, o se trata de cómo vas a lucir tú, de qué van a opinar los demás respecto a ti. Lo que Pablo está diciendo es todo, absolutamente todo se trata de la gloria de Dios. Tú eres un buen esposo porque lo eres para la gloria de Dios. No es que mi esposa no me habla bien, ella no me respeta, no importa. Tú eres el esposo que debes ser, porque tu propósito siendo creyente es darle gloria a Dios por cómo vives con tu esposa. Esposas, ustedes han sido llamadas a glorificar a Dios en su matrimonio. Es que mi esposo es un salvaje, usted no lo conoce. Él es áspero, Él es torpe, Él me deja de hablar por días. No importa. Tú debes glorificar a Dios. Tú debes honrar a Dios viviendo conforme la palabra. Y esto no es un llamado al martirio. Hay consejería los martes a las 4. Este es un llamado a que glorifiquemos a Dios en todo. Jóvenes, en tus relaciones de amistad, de noviazgo, en lo que sea que estés, Dios es glorificado, Dios es honrado, Dios haya complacencia por el estilo de vida que tú llevas, que en todo buscas honrar a Dios. ¿Qué tal tus estudios? No se trata si el catedrático te cae bien o mal, no se trata si enseña a él bien o mal. Se trata de que tú te esfuerzas porque quieres glorificar a Dios en lo que estás haciendo. Quieres honrarlo. De hecho, Colosenses 3:23 dice que en todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y él añade y dice, oye, no lo hagas para el ojo humano, no busques reconocimiento del hombre. No es como algunos creyentes que empiezan a trabajar cuando el jefe les ve. O quieren ganar algo y empiezan a trabajar como no lo hicieron las semanas previas. El creyente genuino no se comporta de esa manera. Él trabaja, lo ve el jefe o no, y lo hace para la gloria de Dios. Lo ve el jefe y él sigue trabajando para la gloria de Dios. Le aumentan el salario, trabaja para la gloria de Dios. No más, sigue trabajando para la gloria de Dios. Le bajan el salario, sigue trabajando para la gloria de Dios. Lo despiden, vive en gratitud porque quiere darle la gloria a Dios. Su vida, la vida del creyente está permeada de un pensamiento de que todo se trata de la gloria de Dios. Otra vez, jóvenes, escuchen. Como tú trates a tus padres, eso debe dar gloria a Dios. Como tú respondas a tus padres, eso debe dar gloria a Dios. Padres, escuchen. No exasperen a sus hijos porque eso no glorifica a Dios. Trata a tus hijos de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Disciplina para la gloria de Dios. Me vas a respetar. No se trata de ti.
Se trata de que su corazón, su carácter sea moldeado para que glorifique a Dios. Vengamos los domingos para glorificar a Dios. Que nuestra expectativa sea su gloria. Que mi alabanza, en el momento en que adoramos todos juntos, que mi alabanza lo glorifique a Él. ¿Cómo se logra eso? Enfoca tu mente y tu corazón en Él. El tiempo de adoración no se trata si te gusta cómo suenan los instrumentos, si cantan bien o mal los chicos. No se trata de aquello. Se trata de tu corazón adorando al Señor, buscando darle gloria. En los años, con esto voy cerrando, en los años, muchos han llegado a la congregación y muchos se han ido. Y la principal razón por la que muchos se han ido es porque la alabanza no les gusta. Es que no es como muy alegre, no es como, es que aquí no aplauden y no siento. No, pues hermano, gracias por habernos acompañado. Busque un lugar donde muevan sus emociones. Pero lo que realmente buscamos es que tú en cada letra que esté permeada de evangelio, que sea cristocéntrica, tú eleves tu voz al Dios soberano, a quien es digno de toda gloria. De eso se trata. De eso se trata. Cuando cantes al Señor, es lo que está haciendo Pablo. Es lo que está haciendo Pablo. Pablo está levantando su voz. Yo no sé si Pablo era afinado o no, porque este hombre cantaba hasta en la cárcel. Y todos los discípulos tenían una onda de cantar. Pedro en la cárcel, Esteban mientras lo apedreaban, dando gloria al Señor por las piedras. En el circo romano, mientras estaban a punto de ser muertos, la gente cantaba al Señor. Y no había un grupo, o quieres más moderno, no había una banda cristiana que esté acompañando el martirio de los creyentes. No había un violín detrás de Pablo mientras estaba en la cárcel y que suene mejor. Es que el enfoque es Dios, el propósito es Dios. Si vas a aplaudir, hazlo para la gloria de Dios. Si vas a levantar tus manos, que sea para glorificarlo a Él. De eso, dice Pablo, se trata todo. Observa conmigo, para cerrar, versículo 36, leámoslo todos juntos. Todos juntos leamos este versículo, Romanos 11:36. ¿Todos lo tienen? 2, 3. Porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén, iglesia.